Él es la motivación de mi día a día, mi inspiración por sobre todo. Así Leticia resume cómo al nacer Lucas, hace 4 años, sintió esa necesidad de madre de formar parte del crecimiento de su niño. Posteriormente se dio la oportunidad de que yo pueda salir de mi trabajo porque ese era mi enfoque, salir del trabajo. Porque yo notaba que él necesitaba demasiado de mí, ¿verdad? Entonces, cuando tuve la oportunidad de salir del trabajo, dejé y me aboqué 100% a ser mamá y también a la pastelería. Admite que muchos no creían en ella, pero su familia y esposo principalmente no la abandonaron. Cuenta que fue un proceso largo para renunciar a un empleo seguro y que se sacrificó para cumplir sus metas. Estudiaba los días sábados a la noche, mientras mi marido se quedaba con mi hijo así chiquitito, todavía ni apenas de meses, ¿verdad? Yo me iba a estudiar a la tardecita. Al terminar sus estudios, comenzó a recibir pedidos y más pedidos de pasteles. Eso la fue convenciendo de que no dio un paso en falso. Como yo trabajaba en horario de oficina, normalmente de 8 a 5, de lunes a viernes y sábado, incluso a la mañana, había momentos que yo tenía que entregar pedidos al día siguiente, entonces yo casi no dormía, pero cumplía fielmente a mi trabajo y también a mi hijo, o sea que trataban lo posible de rendir al 100% porque sabía que en algún momento yo iba a tener ese reconocimiento o ese valor, ¿verdad? De estar con mi hijo. Entonces eso fue mi impulso, de no decaer, de no bajar los brazos. Leticia deja este mensaje que sirve de empujón para aquellas personas que no se deciden a ser microempresarias. Y sobre todo les animo a las mujeres que son madres a que se animen a emprender y a realizar lo que realmente les gusta. Muchas veces va a ser un poco complicado ciertas situaciones, pero eso es solo un paso para llegar a lo que realmente uno desea realizar. Hay que arriesgarse. En el riesgo, como siempre digo, está la ganancia. Entonces, paciencia, fe y fortaleza. Eso es lo que debemos tener. Pastelería Leticia es ejemplo de perseverancia, fe en sí misma y en amor a un hijo. Aquellos que quieran adquirir sus productos pueden buscarla en Facebook o Instagram como Pastelería Leticia.